A ver, hoy en día damos por sentado que cualquier ser humano es una persona con derechos, ¿cierto? Pero si viajamos a la antigua Roma, la cosa cambia y mucho. Allá, ser una persona no era algo que te venía de fábrica, no, no. Era más bien un estatus legal, como una máscara que te ponían y que te podías ganar, sí, pero también te la podían limitar o incluso arrancar por completo. Entonces, vayamos al grano. ¿Qué significaba realmente ser una persona para la ley romana? Y créanme, la respuesta no es para nada obvia. No tenía que ver con la biología, sino con el lugar que ocupabas en la sociedad y sobre todo ante la ley. Para desentrañar todo esto, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a ver de dónde salió esa palabrita, persona. Luego, distinguiremos los tipos de personas que existían, que no era solo uno. Después, construiremos al ciudadano romano ideal, pieza por pieza. Y aquí viene lo bueno. Veremos que una cosa era tener derechos y otra muy distinta era poder usarlos. Exploraremos qué podía limitarte y cerraremos con algo que suena a película, la muerte civil. Muy bien, empecemos por el principio de todo, el origen de la palabra que está en el centro de esta historia. La palabra persona viene del latín personare, que literalmente significa sonar a través de. Piensen en el teatro romano. Los actores usaban unas máscaras enormes. Bueno, pues esa máscara era la persona, servía para que la voz retumbara, para que sonara a través de ella. Pero más importante aún, definía su papel en la obra. Esta máscara decía, soy el rey, soy el villano, soy el héroe. Y es justo esa idea, la de jugar un papel, la que los romanos se llevaron del escenario a la vida real. Y así, de ese uso figurado, como la persona del padre de familia o la persona del tutor, se dio el salto a la definición legal. Para la ley romana, una persona era, en términos súper prácticos, cualquier ente que pudiera tener derechos y contraer obligaciones. Era un concepto funcional, no filosófico. Ahora bien, los romanos eran gente muy pragmática. Se dieron cuenta de que no solo los individuos de carne y hueso podían tener derechos. Y esto nos lleva a una división fundamental, súper importante. Por un lado estaba la persona física, o sea, el ser humano individual, normal. Pero por otro, inventaron algo genial, la persona jurídica. Esta era una creación de la ley, una persona ficticia, por así decirlo. Podía ser un grupo de gente, como un gremio, o incluso un conjunto de bienes, como una fundación. La ley les decía, ok, ustedes como grupo son una persona, y así podían tener propiedades o deudas como si fueran un solo individuo. Pero bueno, volvamos a la persona física, porque para tener todos los derechos no bastaba con nacer. Para nada. La personalidad jurídica completa era como un edificio que necesitaba 3 pilares fundamentales para sostenerse, y si te faltaba uno, todo se venía abajo. ¿Cuáles eran estos 3 estatus? Primero, el status libertatis. Había que ser libre. Un esclavo no era persona para la ley, era una cosa, así de duro. Segundo, el status civitatis. No bastaba con ser libre, había que ser ciudadano romano. Y tercero, el status familiae. Tenías que ser sui iuris, es decir, cabeza de tu propia familia, sin depender legalmente de tu padre o tu abuelo. Solo, y digo solo, si tenías estos 3 pilares, contabas con la capacidad jurídica plena, lo que ellos llamaban optimo iure. Pero esperen, que la cosa se complica. Porque incluso si tenías tus 3 pilares bien puestos y eras el ciudadano romano perfecto, eso no significaba que podías hacer lo que quisieras con tus derechos. Aquí los juristas romanos hicieron una división sutil pero clave. Separaron 2 cosas. Una era la capacidad de derecho, que es básicamente la aptitud para ser dueño de derechos, y otra, muy diferente, la capacidad de obrar, que es el poder para ejercer esos derechos. Piénsenlo así, un niño de 5 años podía heredar una fortuna, pero ¿podía administrarla? Claro que no. Tenía la primera capacidad, pero le faltaba la segunda. Entonces, el punto crucial es este. Para hacer cualquier acto legalmente válido, como firmar un contrato o hacer un testamento, un individuo necesitaba tener las 2 capacidades. Si le faltaba la de obrar, la de actuar, pues alguien más tenía que hacerlo por él. Bueno, y en la práctica, ¿qué podía limitar esa capacidad de actuar? Incluso para un ciudadano con, en teoría, plenos derechos. Aquí se ve clarísimo. La edad, por supuesto, era un factor. Los niños necesitaban un tutor. Pero ojo, que los jóvenes menores de 25 años tampoco se salvaban. Se les consideraba vulnerables y se les asignaba un curador para proteger su patrimonio. Lo mismo pasaba con personas con enfermedades mentales o aquellos declarados pródigos por malgastar su fortuna. Y sí,
En el derecho romano más antiguo, el género era una causa de incapacidad, y las mujeres requerían un tutor para realizar actos jurídicos importantes. Ya vimos cómo se construía y se limitaba la persona legal. Ahora vamos a la parte más dramática. ¿Cómo se podía destruir por completo? El concepto de la muerte civil. Sí, así como suena, el concepto es tan potente que merece una pausa. No hablamos de una muerte física, no. Hablamos de una extinción total, de ser borrado por completo, para la ley. El término técnico era capitis diminutio, que significa literalmente disminución de la cabeza. Pero no se referían a la cabeza física, sino a la cabeza legal, al estatus del individuo. ¿Se acuerdan de los 3 pilares? Libertad, ciudadanía y familia. Bueno, pues si perdías cualquiera de ellos, tu persona jurídica simplemente desaparecía, dejaba de existir, te borraban del mapa legal. Y había niveles, claro. La capitis diminutio máxima era la peor, la pérdida de la libertad. Si un ciudadano caía prisionero de guerra, se convertía en esclavo y su personalidad jurídica se extinguía. La media era la pérdida de la ciudadanía, como en el caso del exilio. Y la mínima era un cambio en el estatus familiar. Por ejemplo, si una persona sui juris era adoptada y pasaba a estar bajo el poder de otro. Esta frase lo resume toda a la perfección. La personalidad jurídica en Roma no era inherente ni permanente. Era una construcción legal súper frágil que dependía de condiciones sociales y políticas que podían cambiar en cualquier momento. Y todo esto nos deja con una pregunta un poco inquietante. La experiencia romana nos demuestra que el concepto de persona y sus derechos no son una verdad natural, sino una construcción social y legal. Si ellos inventaron su propia definición de persona, ¿qué aspectos de nuestra definición que hoy consideramos inamovibles podrían ser también una construcción sujeta a cambiar con el tiempo?